En este vídeo os voy a mostrar cómo funciona el display, ¿vale? El display lo puedes comprar por separado o lo podríais comprar también cuando viene todo junto con vuestro paquete especial, en el cual incluye pues, un display, un mando avanzado y además algún otro accesorio más, ¿vale? Si lo compráis por separado, el display os vendrá en color amarillo la carcasa trasera, mientras que si lo compráis en el paquete especial, la carcasa será de color negro, ¿vale? Para hacer este vídeo demostrativo voy a utilizar este, que ya tiene la batería incluida, y bueno, os explicaré un poquito cómo funciona, que realmente es muy sencillo, pero bueno, por la parte de atrás tiene un compartimento para una pila o batería de 9 voltios. Recordad siempre utilizar una pila que esté, bueno, que sea de buena calidad y además que esté bien cargada. Tiene un interruptor por un costado que sirve para encenderlo y apagarlo. Tiene un conector mini jack que sirve para conectarse con el iPod RF para que le llegue la información. Por la parte delantera tiene dos dígitos bien grandes que son los que nos indicarán el número de canción en el que estamos. Tiene 3 LEDs de colores, uno verde, uno amarillo y uno rojo, que sería indicándonos que está en play, que está en pausa y que está en stop, ¿vale? Y también tiene un LED pequeñito transparente y que se enciende en color blanco, indicándonos cuando ha recibido una señal. Este LED es exactamente el mismo que el que tiene aquí el iPod RF. Cuando recibe una señal, pues se enciende este LED y también se enciende este LED al mismo tiempo. ¿Vale? Pues para ponerlo a funcionar, lo primero que hay que hacer antes de conectarle el cable ni nada es, primero encendemos y veremos que hace una secuencia pasando por todos los números y por todos los LEDs, indicándonos que, bueno, que está funcionando. Ahora sí, ahora os habrá venido un cable como este con vuestro display y tiene en cada extremo un mini jack. Un mini jack es más grande que el otro, ¿vale? El más grande se conecta al conector que tiene el display, así, y el más pequeño se conecta al iPod RF, ¿vale? El iPod RF tiene por un costado el conector y se conectaría aquí, ¿vale? Entonces, es muy importante tener cuidado de conectar bien el cable, porque si no se conecta hasta el fondo, la pantalla podría no mostrar la información, ¿vale? Y una vez que tenemos esto conectado, como os he dicho en otro vídeo, el iPod RF el display solo va a funcionar siempre y cuando el iPod RF esté en modo de funcionamiento avanzado. Entonces cambiamos, ahora está en modo simple, se puede saber porque estamos viendo la lista de reproducción. Si presionamos otra vez, aquí lo que ocurrirá es que cambiará al modo avanzado, ¿vale? Una vez que está en el modo avanzado, ya la pantalla puede funcionar. Y la pantalla funcionará solamente en algunas ocasiones. Funcionará, por ejemplo, cuando demos al botón de canción anterior, funcionará cuando le demos al botón de canción siguiente, por supuesto también funcionará cuando le demos al botón que tiene el cable, porque es el mismo que este, es decir, es el botón de canción siguiente, y también funcionará cuando le demos al minimando del botón de canción siguiente, ¿vale? A mayores también, si tenéis un mando avanzado, el display mostrará información con cualquiera de las pulsaciones de todos los botones. Es decir, si vais a una lista de reproducción, como si vais a cualquier canción, pues os podrá mostrar información. A mayores, el mando avanzado tiene un botón que dice Display, y este es el botón que se utiliza para mostrar el número de canción en el que estás en cualquier momento, sin tener que pasar de canción, ¿vale? Entonces se presiona este botón y se mostraría la información de la canción y el estado actual de lo que esté puesto en el iPod. Ahora, vamos a, por ejemplo, poner una canción a sonar y, como veis, pues tanto el volumen, subir volumen, bajar volumen, play o pausa no muestran información en el iPod RF. Pero si pasamos de canción, pues sí, ¿vale? Ahora estaríamos en la canción 9 y en play, ¿vale? El display, perdón, tiene, vamos a parar un momento, el display tiene un modo de funcionamiento que muestra información durante unos 5 segundos aproximadamente y después se apaga. Esto es para entrar en modo de ahorro de energía y no gastar la batería rápidamente. De esta manera pues podéis ver en el momento que queráis la canción en la que estáis. Por ejemplo, si utilizamos el mando avanzado, presionamos el botón de display, nos dice que estamos en la canción 9 y que estamos en pausa, ¿vale? Y se apagará automáticamente después de 5 segundos. De esta manera, pues eso, no se consume la batería de manera muy rápida. Ahora, pues eso, si ponemos play no nos mostrará nada, pero, por ejemplo, si vamos a la canción, bueno, pasando de canción, por supuesto, nos muestra la canción en la que estamos. Y también si fuéramos a alguna canción, por ejemplo, vamos a decir que vamos a la canción número 2 de la lista de reproducción.
pues también nos muestra la canción, ¿vale? Pues como podéis ver, el modo de funcionamiento es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es conectar todo en orden. Recuerdo, primero habría que encenderlo, después conectar el cable de un lado, conectar el iPod RF y conectar el cable del otro. Es decir, tienen que estar encendidos los dos por separado y después conectarles los cables. Para apagarlo, lo que habría que hacer es primero desconectarlo del iPod RF, después desconectarlo de aquí y después se apaga, ¿no? Ya se quedaría la luz apagada y quedaría apagado y ya está listo para guardarlo y poder utilizarlo en otra actuación.